amigo queridísimo y hermano masón, doctor José Raúl Mejía Jiménez, agradezco mucho que nos acompañes en estas charlas entretenidas. Con mucho gusto, Rafa. Y te saludo a los amigos e internautas, nuestro público que está allá en Veracruz. Me comentabas que estás descansando, pasando unas vacaciones deliciosas allá en el puerto bueno, en la zona de Veracruz. Entonces, pues qué envidia. Pues sí, Rafa, pues estoy aquí en Zempoala, que Zempoala, pertenece al municipio de Úrsulo Garbán. Zempoala es una zona, bueno, hay una zona arqueológica que fue de donde tuvo los primeros contactos Hernán Cortés cuando llegó a a la tierra americana. tierra mexicana, claro, sí. Y bueno, pues Sí, sí tienes aquí razón. entró cerca de 300,000 habitantes Ah, ya es los, grande que Zempoala. los despobló con la viruela que traía y las enfermedades, pero aquí estamos, Rafa. De que, Es un lugar muy bonito. Está muy cerquita de un lugar que se llama Antigua, ¿no? ¿Mandé? Antigua es un lugar Sí, también sí, sí, sí. con vestigios arqueológicos muy bonito. Sí, 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 desde luego. Una pirámide que se decía que estaba hecha con plata. Ajá. Y esto es porque utilizaron una arena del mar que tenía conchitas o algo por el estilo y brilla y parece, a la distancia de veras parece que está hecha de plata. Mi querido doctor Raúl Mejía, te agradezco mucho y saludo con mucho cariño a nuestros amigos y nuestro público internauta. Y quiero aprovechar tu experiencia, tus conocimientos, sobre todo tu gran trayectoria en el estudio de la filosofía, porque pues algo que está de moda, el enorme y misterioso país asiático que se llama China, yo diría que apenas hace unas 2, 3 generaciones, doctor, y no quiero contar en años porque como que se hacen muchos, pero hablando de 2 o 3 generaciones humanas, los productos chinos los considerábamos así como piezas artísticas, curiosidades, que la piececita de porcelana, las tacitas de té y cositas de tallas de marfil y cosas de esas en madera muy bonitas, pero como que decíamos, los artículos chinos pues son hechos por viejecitos chinos, artesanos, que hacen las cosas con mucha curiosidad y mucha paciencia. Y después pasó una etapa en la que comenzamos a hablar de la industrialización china, de los productos chinos, pero se hizo una corriente de pensamiento así como que los criticábamos, si es chino es malo, y hasta los vendedores te vendían, mira, tengo esto que te cuesta tanto y tengo este otro que es más barato, pero es chino. Y entonces comenzábamos a verlo con malos ojos. Pero de un tiempo a esta parte, doctor, yo siento que pues todos o creo que todos tenemos productos chinos, industriales y además de alta tecnología en electrónica y todo. Todo lo que tenemos es chino, las televisiones, los teléfonos celulares, digamos, la punta de la tecnología, pues tiene componentes o fabricación china. Entonces esto, pues como que a mí me parece muy interesante. Y no ha sido cuestión de muchísimos años o que se, digamos, como aquella teoría que teníamos de los alemanes, que los alemanes por más de 200 años fue así como la punta de lanza de los descubrimientos, sino que esto así como que un boom muy rápido, doctor. Y platicando contigo nos comentabas algo que me pareció interesantísimo y por eso es que me permití invitarte para pues, compartir con nuestros amigos internautas todos tus conocimientos y tus reflexiones. Tú nos comentas que probablemente todo el desarrollo tecnológico, el desarrollo económico, el hecho de que ahora China sea un gigante que le disputa los primeros lugares a los otros gigantes, Rusia, Estados Unidos, Alemania, se debe más bien a algo interno, algo que tienen los chinos, una especie como de raíz cultural. Platícame un poquito de eso, doctor, y vamos a compartirlo con los amigos internautas. Con mucho gusto, Rafa. Mira, si es verdad que cuando hablamos o escuchamos hablar de China, en realidad ahora pues solamente los conocemos porque son los gigantes de la tecnología, han Así, rebasado a todo el mundo, a a todo el todo el mundo lo mundo. han rebasado en la calidad incluso de sus productos. Eh, pero uno se pone a pensar, ¿no? Esto no es nada más así porque sí. Y tenemos poca información, Rafa, de la organización social que hay en China. Sabemos poco de la política económica, educativa de China, la organización social de China.
la conocemos poco, ¿sí? Y la conocemos poco porque conocerla más sería que le hicieran propaganda a un sistema como el de China, que viene desde la época de Mao con el Partido Comunista, en donde se estableció una formación económico-social, una organización social, y un modo de producción distinto al del capitalismo, ¿no? Nosotros sabemos que los objetivos que tiene el capitalismo es la ganancia en la producción y en todo, es la ganancia, es la sobrevivencia de clases políticas, de familias que económicamente mueven las economías. En el mundo socialista, el verdadero socialismo, el modo de producción, es decir, la producción que se establece es para satisfacer las necesidades materiales de la población, no es en función de la riqueza de unos cuantos que son dueños de los medios de producción. Pero bueno, en todo este sistema, China fue evolucionando incluso con su mismo sistema. El sistema actualmente es difícil que alguien pueda decir que hay una hegemonía del Partido Comunista o que se publiquen así como comunistas, incluso ya ni hablan de eso. De lo que se habla es de su bienestar y su desarrollo. Pero, como decías, ¿qué hay de fondo? ¿Qué hay detrás de ese desarrollo y crecimiento de la tecnología, la educación y todo en China? Pues existen tres grandes filósofos que que determinaron de alguna forma el comportamiento, la actitud de este pueblo chino, y que está en las tres etapas del ser humano, de la niñez a su estado adulto, de la madurez a su estado de senectud. Es decir, los van determinando los tres filósofos. El primero es Confucio. Confucio fue el creador del confucianismo, no de la confusión, ¿no? Sí, A ver, doctor, sí, claro, no es lo mismo confusionismo que confusión. Oye, doctor, me estás comentando entonces, así como mencionabas de que son las tres etapas del desarrollo de un ser humano, ¿estaríamos dividiendo las etapas del desarrollo de todo el pueblo chino en ese sentido? sí, 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 Ah, sí, qué sí, desde interesante, luego. sí. Nosotros vemos en la televisión, en la formación de los niños, cómo les enseñan el trabajo de unidad, del orden. El orden, por eso los vemos en algunos números de atletismo, deportivos, de educación física, cómo los niños hacen ejercicios precisamente bien coordinados para trabajar en conjunto. Y vemos la exactitud con la que bailarinas y deportistas marchan, o sea, es sensacional. Entonces, Una gran eso disciplina, esa disciplina, exactamente. sí. Uno de los fundamentos esenciales de Confucio es el respeto a la jerarquía, el respeto a la autoridad. Es decir, un trabajador en China, pues si no hay sindicatos, porque no hay sindicatos, el trabajador se rige por las normas, por las reglas que existen en los centros de trabajo, y existe una actitud de respeto tanto de quienes manejan las empresas, respetan los derechos de lo establecido para los obreros, y los obreros con quienes manejan las empresas, que no puedo decir de empresarios, sino con la gente que maneja los medios de producción en China, que muchos son propiedad del Estado. De tal manera que este respeto a la jerarquía, a la autoridad, no solamente lo tienen ahí, sino lo tienen en su forma de vida, con los hijos, con la esposa, en todo esto. Ellos trabajan durante este tiempo para satisfacer sus necesidades de la familia, es decir, la ropa, el vestido, la alimentación, la educación, la vivienda, que de alguna manera el Estado interviene para que haya esos satisfactores. Y desde luego que los trabajadores lo hacen en función de estar haciendo un servicio al pueblo y desarrollándose a sí mismo. Pero sí hay empresas privadas. Así es. Entonces, bajo esos principios de Confucio, que ahorita hablaríamos de él en particular, es que el ser humano, el chino, va desarrollándose. En la segunda etapa,
que sería la época de la madurez, es Lao Tse Tung, Lao Tse. Lao Tse es el que determina ahí. Ahí de lo que se trata es de que el hombre empieza a reconocer los fenómenos o reconocer en los fenómenos de la naturaleza la grandiosidad del cosmos, del universo y de su propia vida. Ya ya se empiezan a despojar ahí de las necesidades materiales personales. Ya no aspiran a tener más de lo que ya tuvieron en su desarrollo con sus hijos, etcétera. Entonces empieza, pero comienzan a pensar en la trascendencia. exacto, empiezan a filosofar sobre la vida y sobre sí mismos y también bajo los principios de Lao Tse. Mira, Lao Tse tenía algunos ejemplos que hacía para que entendiéramos de la importancia de estos fenómenos de la naturaleza. Y decía, en una rueda de bicicleta, todos los rayos confluyen hacia el centro en donde se forma un círculo, donde existe el círculo, ese círculo que donde entra ahí el metal que permite que la rueda pueda girar, que pueda y sea útil. Bueno, él dice que la importancia de esa de esa rueda de bicicleta está en donde no hay nada, si no hay nada, en el vacío. El vacío encuentra la importancia del vacío, donde nosotros diríamos que pues hay un hoyo, ¿no? Está hueco. No, pues ahí si no existiera eso, no existiría rodamiento de esa bicicleta en el eje en el que se hace. Oh, qué interesante porque cambia, digamos, la rueda es la que está girando, pero sería un giro inútil si no tuviera el eje que va moviendo el vehículo. Es interesantísimo ese Lo mismo es, por ejemplo, en concepto, una claro, taza, ¿no? En una taza, si no tuviera la oquedad la taza, pues no sería taza, ¿no? No claro. contendría los líquidos o algo y darle una utilidad. Es decir, reconocer la importancia que tiene el vacío. Pero fíjate para qué, Rafa, hacia dónde se lleva. Es hacia la mente. La mente es más valiosa cuando está vacía, cuando no hay nada, cuando no Eh, tenemos pensamientos. Como el papel en blanco. Así es, porque entonces ahí es en donde desarrolla el ser humano la intuición, donde se actúa por intuición. Una mente vacía es la que va a, a crear, a crear Claro. lo que, por ejemplo, si tienes muchos problemas y no piensas en los problemas, sino en cómo solucionarlo, te llegan las ideas cuando tienes la mente que está. Apta, apta, abierta. Exacto. Y que está abierta, pero vacía, ¿no? O sea, ese vacío de la mente es el más importante. Por eso cuando nos dormimos, que hacemos el ejercicio de relajación, de meditación, ¿qué es lo que pasa, no? Pues ponemos la mente en blanco para poder entonces entrar a un nivel de conciencia distinta. Es decir, a un nivel de conciencia que nos permita no solamente descansar, sino crear en ese, Me acabas de dar una idea extraordinaria. Entonces es, digamos, el momento en el que mi mente está fuera de prejuicios o libre de prejuicios. sí, Porque si la tengo llena de los juicios que ya, pues ya no acepto nada nuevo, doctor. así es. Jacobo Jacobo Grinberg, en su técnica de meditación, él decía que cuando uno está relajado, concentrado y entra a la meditación, debe de estar pensando y visualizando su respiración. Visualiza tu respiración, es como salte del cuerpo y mírate. Y observa cómo estás, cómo está entrando y cómo está saliendo el aire. Y lo que se está haciendo ahí es precisamente poner en condiciones a nuestro sistema nervioso de que esté en un estado que le permita precisamente liberar todos sus pensamientos. Él dice, los pensamientos no luches con ellos, hazlos que pasen, que sigan, no luches con ellos, no trates de De- racionalizar. Déjalo pasar. Déjalos pasar. ¿Para qué? Pues para irte liberando de todo eso y quedarte en condiciones de poder crear tu propio pensamiento, ¿no? No, no es tu propio, sino las soluciones
a problemas que andan por ahí, que tienes que resolver. Entonces es una etapa muy importante, esta de Lao Tse, que también tiene otros elementos que ya diremos de ellos, de cada uno, pero esta es la etapa, esa etapa de madurez del ser humano, en donde empieza a despojarse de las cosas materiales, a ya no darle importancia a las cuestiones materiales, sino más Extraordinario. a su irse a su trascendencia. Y viene la senectud. La senectud Oye, es doctor, déjame, antes de entrar en eso, déjame saludar a nuestros amigos internautas, ¿no? sí, claro, Porque claro. ya tenemos muchas visitas. Fíjate que llegó Alfonso Gómez Valdés y nos dice, buenas noches, queridos hermanos. Alfonso, querido, qué gusto que estés aquí con nosotros. Leo Ember Garibay Campos, buenas noches, mis queridos hermanos. Leo Ember, de veras que es un honor que nos acompañes, sobre todo hoy que estamos de manteles largos aquí con la presencia del doctor Raúl eh, Sí. José Raúl Mejía. Qué bueno que está con nosotros y qué bueno que nos acompañes. Georgina Cabrera, dice Gina, saludos fraternales con mucho cariño y amigos y queridos hermanos, extraordinario tema. Pues Gina, mira, aquí está nuestro gran amigo, queridísimo amigo, el doctor Raúl Mejía, y me permití darle los saludos que le mandaste. Fernando Albarrán Álvarez, excelente noche. Fernando, muchas gracias por desearnos eso y te deseamos también que tú a tu vez disfrutes la plática, porque lo que nos platica el doctor Jiménez, verás cómo ahorita en unos minutos más va a avanzar en este sentido y creo que vas a quedar encantado. Oscar Chávez Lanz, la gran claridad causa un enorme gusto. Gracias. Qué bueno, Oscar, qué bueno que lo estés viendo así. Está dándonos el doctor Mejía conceptos interesantísimos. Yo creo que ahorita que pasemos a la siguiente etapa vamos a disfrutar mucho más. Pedro Casanova, saludos a todos y todas. Y también faltaría todes, mi querido Pedro. Luis Ernesto Zamudio, saludos queridos hermanos, en especial a mi querido hermano Raúl, triple abrazo fraternal. Pues otra persona que seguramente te quiere mucho como nosotros, doctor Mejía. Pues tenemos esos saludos de momento y yo creo que tenemos una oportunidad de seguirte escuchando de una manera muy brillante. Ahorita me diste así como que se me iluminó el coco en este sentido, doctor. Si yo te pido prestada una maleta y tú me la ofreces afectuosamente, no me será útil si viene llena, pero si me la entregas vacía, pues es justamente lo que yo necesito, una maleta vacía para que me sea útil, ¿no? Eso me pareció un ejemplo buenísimo. Me decías, doctor, entonces venía la tercera etapa. Sí, la tercera etapa sería propiamente la senectud. La senectud en donde el hombre ya trascender, busca trascender y bueno, pues darle gracias al Creador. Y en esta etapa, quien determina un tanto la conducta y el comportamiento del ser humano es Buda. O sea, Buda con sus enseñanzas. Buda no escribió ningún libro, Rafa. Él no escribió ningún libro. ¿Te Muchos refieres al famoso Siddhartha A Gautama? Siddhartha Gautama, sí, que del que vamos a hablar después tantito un poco. Él no escribió ningún libro, eso es una cosa curiosa. Confucio sí escribió sus analectas y algunas otras cosas, 4 libros incluso. Y Lao Tse también escribió varios libros. Y todos ellos son eh, antecesores a la era de Cristo, ¿no? O sea, fueron mucho antes. De Sí, ahí fue de donde Confucio tomaron. anda por 700 años antes de Sí, fue Cristo, más o menos. donde tomaron la filosofía los griegos, los egipcios, es decir, de por ahí venían con esa ruta de la seda, pues por ahí se traían esos conocimientos. Bueno, entonces Buda, Buda crea una religión sin Dios, es decir, una religión en el sentido del religar, del unirse, es decir, el unirse al ser supremo la, el fin último de los ejercicios, es decir, todo lo que escribieron de yoga, del hatha yoga, son cuatro yogas esto, tiene como finalidad en ponerse el contacto con el ser supremo, que es ir al nirvana, lo que ellos llamaban el nirvana, ¿sí? Es decir, sentirnos parte de un todo, Exacto, es integrarse a ese universo. al todo al que pertenecemos. Sí, y el entender, fíjate, el entender precisamente
el que ahí se acaba para el ser humano la vida material, la vida terrestre, ¿sí? Para entrar a un nivel superior. Es muy importante esto porque le da al ser humano la posibilidad de entrar en esa etapa, que en otras religiones serían de santos, ¿sí? De santos, es decir, ya son seres limpios, puros y sin mancha, en realidad, porque han tenido un proceso evolutivo así con estos tres líneas filosóficas que les dan a ellos la posibilidad de haber sido útiles en la vida y de trascender y dejar un ejemplo para sus familias. Ahora, si me permites, voy a hablar un poco de cada uno de ellos, un poco, para que sepamos un poco qué es lo que hacía, ¿no? Empezaríamos por Confucio. Por Confucio. Confucio fue un influyente filósofo y educador chino de la antigüedad. Él fue considerado el fundador del confucianismo, que se enfoca en la ética, la buena conducta, el buen gobierno y el respeto por la tradición y la jerarquía. Sus enseñanzas eh, promovieron la búsqueda de la armonía, la benevolencia y la educación accesible para todos. Además de enseñar Confucio, también se dedicó a recopilar y editar antiguos textos clásicos chinos y sus ideas fueron clave para establecer la ética dominante en la China hasta principios del siglo XX. Las Analectas de Confucio son una colección de enseñanzas, charlas y diálogos filosóficos que son atribuidos al filósofo chino Confucio, recopilados por sus discípulos, quienes lo siguieron, y la obra trata sobre la ética del aprendizaje y las relaciones humanas y el gobierno, enfatizando la importancia de la virtud, la propiedad filial, el respeto mutuo, la lealtad, la sinceridad y la práctica, el desarrollo personal. El texto busca guiar a las personas hacia una vida virtuosa, armoniosa, tanto a nivel individual como social. Esto de las analectas tiene temas y los temas son, por ejemplo, la virtud. Se refiere a un sentido integral de bondad, amor a los demás y la benevolencia. El aprendizaje, que es otro, es continuo y la reflexión son fundamentales para cultivar sabiduría y la virtud. Se supone un gran énfasis en en la piedad filial, o sea, el respeto a los padres y a los mayores y la lealtad en todas sus relaciones. Esta piedad filial es considerada un deber esencial, implica servir a los padres en vida y honrarlos después de su muerte. La armonía social, también Confucio abogó por la paz y el respeto mutuo en la sociedad. El gobierno virtuoso, un gobernante debe ser virtuoso, tratar a sus súbditos con cortesía, lealtad, gobernar mediante el ejemplo. Y ya ves que en China en la actualidad, si un gobernante o un funcionario falla al pueblo, todavía los fusilan Le o toca cuello, así. sí. Y los ritos, ¿no? Dice, la observancia de los ritos es importante para el orden social y la armonía, es decir, su conducta es ritual, es ritualística, los podemos ver a ellos, ¿sí? Siguen ciertos rituales No para... hasta para saludarte, doctor. La famosa caravana y todo eso es que es un ritual, ¿no? Y si te Sí, invitan a sí, sí. comer o tú los invitas a comer, es también un ritual muy hermoso. Y habla de su humildad, de su Sí, respeto, lo que decía, el respeto a los padres hasta la muerte, ¿sí? O sea, siempre. Y honrarlos además, ¿no? Que el honor en ellos es algo que, este, que es fundamental. La otra son dice, ¿qué son las analectas, no? Yo también cuando los vi dije, pues, ¿qué son las analectas? Pues las analectas son es un texto y está compuesto por aforismos, diálogos, anécdotas, que son las que hacer que conozcamos el sentido de la filosofía de Confucio.
Él escribió 4 libros que fueron los textos básicos de los exámenes imperiales bajo la dinastía Ming y la dinastía Qing, o sea, son muy antiguos. El libro del gran saber, la doctrina de la medianía, las analectas en sí mismas y Mencio. Son 4 de los libros. Ahora, es muy importante entender por qué es que los chinos se condujeron bajo estos principios de Confucio. Y hay un paralelismo de algo que me comentabas con nosotros en nuestra cultura mexicana, desde nuestros ancestros, había un profundo respeto por los padres. Yo me acuerdo que en nosotros era el beso de mano al tío, en la jerarquía había un respeto, el mayor, el respeto al mayor, El abolengo, precisamente, el hecho sí, de considerar que el abuelo es la autoridad máxima, ¿no? Y sí, o inclusive sea, el comportamiento personal, yo no puedo fallar porque me apellido así y el apellido es sagrado por mi padre y por mi abuelo, ¿no? Es una ah, maravilla eso. y me estoy refiriendo a un comportamiento que viene de nuestros ancestros, hasta prehispánicos, o sea, había esa disciplina, ¿no? No como en los términos desde China, porque pues eran épocas diferentes, ¿no? Pero ellos ya tenían toda una filosofía que los hacía ser así y les daba la calidad. ¿Qué es lo importante? Es la disciplina y la obediencia. O sea, la obediencia y la disciplina en las normas en cualquier país del mundo son las que determinan la diferencia entre un pueblo y otro, el desarrollo y la falta de desarrollo. Sin duda, nuestro Que país, sepamos, sabemos lo que debemos hacer y lo pero no lo hacemos. hacemos. No hay Exacto, congruencia, no hay exacto. fortaleza en los principios, en los valores. Nadie puede dudar que México tenía, porque está recuperándola, la mejor constitución, fue la primera constitución social en el mundo, la nuestra, porque tenía los derechos humanos que no implícitos, como los dicen ahorita, pero era las libertades individuales, hablaba de la soberanía, sobre la soberanía sobre nuestros riquezas naturales, nuestros recursos naturales, el petróleo, las minas, etcétera, que están en manos de extranjeros, no en manos de nosotros, Y ¿sí? el suelo era mexicano colectivo. Así es. Entonces, en México teníamos principios, valores, con una constitución, leyes que no se respetaron nunca. Decían que la más prostituida de las leyes en México era toda la constitución, ¿sí? Era la más violada, ¿sí? No había respeto, es decir, la corrupción de los valores, de los principios, hacen que la ley se convierta en letra muerta, algo que no ocurre en China. En China no hay eso. O sea, sí no dudo que haya quienes faltan, que haya, este, Hay sí, delincuentes y delincuentes, hay cárceles. pero en una magnitud totalmente distinta, ¿no? Es totalmente distinta y eso hace que ellos tengan muy buen nivel de salud y muy buena calidad de vida y un desarrollo global, así de todo el país en su conjunto, para ser en estos momentos la potencia más grande del mundo económicamente. Son dueños de cantidades extraordinarias de oro y productos con el que pueden comprar lo que necesitan, ¿no? Sabemos que Venezuela le vende aproximadamente el 75 o arriba de petróleo a China para que pueda sostener su industria. De tal manera que este es Confucio y este es el que le da la esencia a ese comportamiento, a esos valores, a esas virtudes de los seres humanos. Pero viene Lao Tse que viene para esa parte en donde la mente debe de estar más clara, en el sentido de que no haya demasiados pensamientos en nuestra mente que no sean los que nos puedan hacer trascender. Entonces Lao Tse dice, ¿cuál es el pensamiento de Lao Tse? El pensamiento de Lao Tse es el filósofo, él es el filósofo fundador del taoísmo. Se centra en el concepto del Tao, el camino, la idea de la no acción.
Es decir, la no acción es el El, cálmate, ¿no? el reposo. El reposo, sí. Entonces Lao Tse, que, vivió hasta el año 500 antes de Cristo, también conocido como Laozi o Lao Tzu, fue un filósofo chino a quien se atribuye haber fundado el sistema filosófico del taoísmo. La búsqueda, El libro es el Tao Te Ching, doctor. sí, ese es el Tao Te Ching, y que quiero abreviar algo que es parte de la síntesis. El Tao, que es como una T, el Tao no es otra cosa que nosotros, el hombre, el ser humano. El Tao es el ser humano. Y todo lo que se hace que se dice que se hace, es hacerlo por mí mismo, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver por qué. Eh, este Lao va a la búsqueda de la armonía con la naturaleza, ¿sí? Entramos en armonía con la naturaleza y la importancia de la humildad y el autoconocimiento para alcanzar la verdadera felicidad y sabiduría. Sus enseñanzas promueven la simplicidad, la paciencia y el actuar en consonancia con el flujo natural de las cosas en lugar de resistirse a él. ¿Cuáles son las 4 virtudes de Lao Tse? Primero, es tener una vida virtuosa. Lao Tse establece una serie de virtudes que hemos de tener para vivir conforme al Tao, y entre ellas están la piedad, la magnanimidad, la abnegación, la honestidad y la introspección, la inactividad y la enseñanza. ¿Qué enseña el taoísmo? Las enseñanzas del Tao invitan a vivir en armonía con el Tao, es decir, invitan a vivir en armonía con nosotros mismos, con la naturaleza, pero es para con nosotros mismos. La simplicidad, la frugalidad y la compasión y la humanidad, y se busca la autocomprensión y la adaptación a las circunstancias, no para dominar o controlar, sino para adaptarse. Es decir, nosotros tenemos que adaptarnos a las leyes de la naturaleza, no tenemos que controlarlas, porque por eso algunos ya han dicho que intervienen huracanes y no sé qué cosas. También hay una guerra por ahí con el uso de tecnologías. Pues de hecho, las grandes tragedias de la naturaleza son por desobedecerla, doctor. Yo Exactamente, construyo mi casa en la barranca, pues cuando llueva se la va a llevar el agua, ¿no? porque Y no si, estamos en consonancia con la naturaleza, así es, ¿no? pero si respeto sus leyes, vivimos en Así es. armonía. Qué interesante, Ahora, doctor. la adaptabilidad es la capacidad de adaptarse a las circunstancias de la vida. Es fundamental para alcanzar y mantener la armonía, la no dualidad, evitar las distinciones morales y actuar de forma equitativa como el Tao mismo, que no favorece a uno sobre los otros. Es decir, debe haber no hay dualidad, o sea, es Equidad. equidad, exactamente. Y dejar resistirse, fluir con la vida en lugar de luchar contra ella. Un ¿Sí? poco como el judo. Sí, exactamente, sí. Que Te utiliza dejas la ir con fuerza el de golpe, otro. ¿no? Te dejas ir con el Así, golpe, sí. así es. Oye, Y doctor, permíteme, déjame saludar a sí, otros amigos que ya llegaron con nosotros, porque ajá. está la plática interesantísima y ellos van a tener que intervenir. Alfonso Gómez dice, magistral el tema, gracias maestros. Gracias a ti, Alfonso, pues ojalá que los ayuden ustedes con sus opiniones. Dice Dan HS, saludos querido hermano Raúl Mejía. Dan, gracias por saludar al doctor Mejía, ya está también él leyendo tu mensaje. Dice Kelmo Cali, buenas noches queridos hermanos. Buenas noches también para ti, muchas gracias. Aquí estamos platicando y deleitándonos con los saludos del doctor Mejía. Ah, ya llegó Lalo, mira, Lalo, saludos queridos hermanos, qué bueno que estás con nosotros, Lalo. Estaba yo hablando al principio de nuestra charla, precisamente recordaba tu presencia aquí en Charlas Entretenidas cuando nos hablabas de la ruta de la seda. Y ahorita estamos un poquito metidos en este asunto de China. Te agradezco mucho que nos acompañes. Doctor Mejía, entonces me decías. Sí,
el otro de los principios es evitar la manipulación, ser generosos y aportar valor a los demás para prosperar en lugar de explotar o manipular. Fíjate, qué importante, ¿no? Es decir, que el ser humano no tiene que aprovecharse de nadie para vivir, o sea, no hay necesidad de eso. ¿Por qué? Porque la aspiración no es el acumular, vivir sin apego a los objetivos, disfrutar el proceso y extraer lecciones de las metas en lugar de obsesionarse con los resultados, ¿sí? Es como dicen, ¿no? Que lo más importante en el viaje es el camino, no el lugar al que vas a llegar. Ser consciente del ego, no permitir que la mente y el ego nublen la conciencia buscando reconocimiento o o comparándose con los demás, para fluir en el camino de la vida y obtener paz y equilibrio. Es decir, esto es muy importante en esta época, porque es la época en la que el hombre no solo hace filosofía, sino que empieza a filosofar enseñando a los demás. Es una etapa muy importante del ser humano, porque todo lo que aprendió, todo lo que hizo, lo tiene que regresar. Y es en donde están en las universidades, en las escuelas o con la familia. Es decir, tienen que estar ya con su ejemplo y además con su palabra, orientando a la población, a las nuevas generaciones. De tal manera que yo los invito a que lean a Lao Tse, que lean a Confucio, para que podamos entenderlo todavía más y nos demos cuenta de la importancia que tuvieron para la humanidad, porque el conocimiento no se quedó nada más ahí en China, desde los griegos, decía yo, los griegos, los egipcios y toda Europa les llegó ese conocimiento. Este, y el, el solo sé que nada sé de Sócrates viene de muy atrás, pero él lo interpretó y lo trabajó así. Entonces ya finalmente llegamos a la etapa de Buda, que es la etapa propiamente de la Senectud. Buda, que es el Siddhartha Gautama, fue un príncipe que se convirtió en un maestro espiritual y fue el fundador del budismo. Tras anunciar su vida de lujos, renunciar a su vida de lujos, él a los 29 años de edad salió de su palacio y se dio cuenta de las condiciones en las que vivía su pueblo y renuncia a todo ello y entonces busca la iluminación y la superación del sufrimiento que finalmente encontró mediante la meditación. Enseñó el camino del noble óctuple senderos para liberarse del dolor y el ciclo de reencarnaciones, fundando una doctrina que se extendió por la India y el mundo. Eh, este, Buda tuvo una influencia en todo Oriente, en Japón, en China, en todo el Oriente. Pero qué personaje tan interesante estás tocando, doctor Siddhartha Gautama, porque era un príncipe con una riqueza extraordinaria, con una forma de vida excelente, pues como príncipe, ¿no? Vivía de maravilla. Y en lugar de ser como los juniors que conocemos de los políticos que se Sí. dan la gran vida y se dedican al vicio, pues este hombre se fue a meditar y renunció a todas sus riquezas y entonces fundó una escuela de pensamiento, de espiritualidad, que me parece trascendentísima, doctor. Y con una gran sensibilidad, ¿no? Porque muchos yo creo que pasaron igual hasta su mismo padre, que sabía, conocía cómo estaba fuera de su palacio y no hacía nada, ¿no? Pero él tuvo la Claro. sensibilidad, la capacidad de sentir el sufrimiento de los otros. Por eso dice que luchó contra el sufrimiento, porque sí le podía, que él estaba viviendo bien mientras su pueblo vivía en la miseria y se morían hasta de hambre, ¿no? Claro. Entonces, la vida... eh, de su vida vemos su nacimiento y juventud. Él nació en la actual Nepal, alrededor del siglo sexto o quinto antes de Cristo, en una familia aristocrática. Se le crió en el lujo y apartado de la realidad del mundo, sin conocer la enfermedad y la vejez. Y bueno, viene la gran renuncia a los 29 años, como decíamos, al presenciar las cuatro señales
que es la enfermedad, la vejez, la muerte y una Z. Decidió dejar su vida palaciega y familiar para buscar el fin del sufrimiento. Entonces se va a la búsqueda de la iluminación. Entonces él vagó por la India estudiando con diversos maestros, practicando el ascetismo, pero descubrió que no era el camino finalmente. Se sentó a meditar bajo un árbol y alcanzó la verdad después de 7 semanas. El famoso ¿Cuál, Nirvana. sí, ¿cuál fue su enseñanza y su legado? La iluminación. Se convirtió en un Buda, es decir, en un iluminado. ¿Cuáles eran las 4 nobles verdades? Fundamentó su doctrina en el entendimiento de que la vida es sufrimiento, que éste tiene un origen en el deseo, que se puede cesar y ya hay un camino para lograrlo. Es decir, los deseos son los que hacen sufrir a los seres humanos, el desear, pero el deseo malévolo, ¿no? La ambición, el querer lograr cosas, hace que la gente sufre porque no las puede alcanzar y por ello se corrompe y empieza a hacer una serie de cosas que no son correctas. Entonces, el noble óctuple sendero propuso un camino de 8 pasos: rectitud para alcanzar la iluminación, romper el ciclo de las reencarnaciones y liberarse del sufrimiento. El budismo dedicó el resto de su vida a enseñar su doctrina, que se convirtió en la base del budismo, una de las religiones más extendidas del mundo. Buda, Buda Siddhartha Gautama fue un príncipe que se convirtió en un maestro espiritual y el fundador del budismo. Tras renunciar a su vida de lujos, bueno, ya lo habíamos dicho, desde los 29 años. Buda, el, lo que, lo que nos deja en sus enseñanzas fundamentales de Buda, la primera es: acepta la impermanencia. Es decir, reconoce que todo en la vida es transitorio, incluyendo las posesiones y las experiencias, y que el apego a lo que no es permanente causa sufrimiento. Es decir, la ambición, nuevamente volvemos a la ambición para poseer. Conocemos en el mundo actual, sobre todo en el área capitalista, a los que son dueños de empresas multinacionales, a los dueños del mundo, que, Supermillonarios. que deben sufrir porque dicen que disfrutan, ¿no? Pero deben de sufrir porque siempre están con el temor de que lo vayan a perder. Y quieren más, además, doctor. Sí, bien, luego, eh, cultiva la atención plena, es decir, practica vivir en el presente, enfocándose en el momento actual, sin dejarse llevar por preocupaciones pasadas o futuras. Es decir, aprender a vivir el aquí y el ahora. Es decir, que el ser humano no se pierda en el pasado, ni tampoco se desvíe por el futuro. Desarrolla la compasión, muestra empatía y comprensión no solo hacia los demás, sino hacia ti mismo, especialmente en momentos de dificultad. Hace poco, pues nosotros vimos que la empatía y la comprensión con los demás la vimos ahora con esa desgracia que vivimos. El pueblo de México es solidario, Rafa, tiene muy buenos sentimientos cuando lo necesita. Es decir, es algo que nos es muy característico a los mexicanos, que uno no sabe cómo no estás en esos momentos de poder ayudar a la gente, ¿no? Aunque Pero también de repente, por ejemplo, hemos visto accidentes en carretera que desatan la rapiña de los pobladores cercanos. O sea, como que ahí hay un poco de, así como que extrañeza, ¿no? Por un lado, hay épocas y momentos como estos de Iztapalapa que hay pues una gran solidaridad, pero en otros casos como que hay un abuso y una ambición desmedida. lo que me refiero es de que lo tenemos, Rafa. Lo tenemos. Quizá no lo expresemos porque incluso cuando se ven los videos se ve a mucha gente correr a salvarse. Eso es natural. Pero Claro, ¿cuántos regresaron a ver qué ayudaban, no? sí. Seguramente se fueron. Se salvaron y se fueron y está bien.
es una actitud de defensa, pero no hay solidaridad ahí, no hay ese sentimiento, o sea, porque pues no lo cultivamos todos, ¿no? O sea, Lo que solo quizás, podríamos, lo que podríamos calificar como abnegación. sí, sí, claro, sí. El pensar en los otros, ¿no? La práctica de la gratitud. Agradece las pequeñas cosas, aprende a disfrutar de lo que tienes, lo que ayuda a encontrar la felicidad en el presente en lugar de buscarla en el futuro. Es decir, tenemos que aprender a vivir con lo que tenemos, sin que sea esa abnegación, ¿no? De que no luchar por progresar, ¿no? Esta es otra cosa. Y estamos hablando que esto ya es cuando somos ancianos, o sea, cuando ya no tenemos que estar pensando los Salinas, por ejemplo, ¿no? Ya deberían de estar pensando en otra cosa y no estar dejando de pagar sus impuestos y ese Claro, tipo de cosas, claro. ¿no? Cuando, Luego, cuando hablas de la etapa de senectud, a mí la palabra senectud a mí como que me habla un poco ya de destrucción, de ya entregar el alma al cuerpo, el cuerpo al suelo, pero no estaríamos hablando de ese tipo de senectud, sino más bien que podríamos decir madurez, doctor. sí, mira, lo que se trata es de que en esa edad ya no hay que estar pensando en eso, ¿no? O sea, hay que despojarse de cualquier sentimiento del apego a las cosas, precisamente porque nacemos sin nada, luchamos por todo y nos vamos sin nada, ¿sí? Entonces, hay que irnos bien, ¿no? Sanos. Busca la sabiduría y la verdad. En una controversia deja de luchar por el yo y comienza a luchar por la verdad. Busca entender profundamente las cosas. Eso es. Claro, La paz viene de dentro. No busques la paz en las circunstancias externas, sino cultívala dentro de ti a través de la calma y la conciencia. Las acciones son lo que cuenta. No basta con leer o hablar sobre palabras sagradas. Es la aplicación de esas enseñanzas en la vida diaria la que tiene valor. Y finalmente, encuentra la ecuanimidad esencial para mantener la calma en medio del caos, manejar las situaciones difíciles sin perderse en el equilibrio emocional. Es una etapa en la que el ser humano se comporta como un verdadero sabio, o sea, un anciano, un sabio, un conocedor, alguien que es empático, que maneja la calma como una forma de vivir y de ser. Es decir, es la etapa superior del ser humano. Es sí, una lo acabas virtud. de, lo acabas de decir muy bien, más que en senectud sería la sabiduría. Así es, sí. Esa es la etapa final que tiene, ¿no? Entonces, bueno, bajo esos principios, bajo esas formas de entender y comprender la filosofía, que no es otra cosa que como dicen, la filosofía es amigo de la sabiduría, es decir, con esa vivir desde niño, joven, como adulto y como hombre maduro y a fin de cuentas ya como un sabio, es lo que le ha dado a China esa fortaleza, ese crecimiento, ese desarrollo, esa capacidad de aglutinarse, porque la China tiene muchas regiones, igual que México, pero muchas más, porque su territorio es vasto, es grande, nos llevan en mucho con la población, pero ha logrado toda esa unidad nacional para ser hoy una potencia en el mundo, ¿sí? Y lamentablemente sí conocemos poco de China, ¿no? A lo mejor tenemos que leer más. Yo los invito a que leamos más, leamos bien su filosofía a estos cuatro, a estos tres personajes, a Confucio, a Lao Tse y a Buda, y nos daremos cuenta que muchos de los que estamos en la orden entenderemos de dónde viene bueno, esa parte que nos falta, esa parte. Doctor, estarías, digamos, proponiéndonos que consideremos estas tres filosofías, estos tres filósofos
originarios de la cultura china como tres caminos necesarios de recorrer para llegar a un materialismo o a un éxito material. Más bien, sí, sí, porque es un éxito material que no te lleva al sufrimiento, ¿sí? Porque desarrollas mucho, produces mucho, creas mucho, pero tú te vas sin nada. Claro. No, Ahora, fíjate qué interesante ahorita lo que lo estás explicando así, doctor, porque, por ejemplo, ahorita hablaríamos de dos potencias. Una, la China, que ha aprovechado los últimos años, no sé cuántos, pero muchos años, para hacer un crecimiento tanto interno como externo, un crecimiento de la cultura, del deporte, de todo lo que nos explicabas al principio. Y otra potencia que ha desperdiciado su dinero en guerras, en sí, armamento, en explosiones, en matar a la gente que no corresponde con su país, etcétera. Entonces, como que son dos visiones absolutamente distintas del mundo, doctor. ¿Serán necesarias las dos para mantener un equilibrio en el planeta? pues desde luego que no, desde luego que no, porque todo lo que es este Occidente vive de las guerras, vive de la ambición, la hipocresía y la ignorancia, o sea, son los tres enemigos de la humanidad y ellos se aprovechan de todo eso para mantener a una caterva de individuos que son los dueños del mundo, porque no hablamos de la riqueza de una nación, sino de un grupo de esa nación, que son los dueños de los medios de producción. El 1% de la población mundial, doctor, Ah, tiene más de la Así, mitad de la así. riqueza del mundo. Y que corrompen principios, corrompen valores, hacen una serie de manejos, mantienen a los pueblos enajenados con fútbol, con béisbol, con la Miss Universo y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, mediatizan los conflictos sociales con muchas cosas de ese tipo, ¿no? Entonces sí, no necesitamos que haya alguien así para que haya equilibrio. Ojalá y todos pudiéramos vivir como lo establecen estos principios, No, pues así, imagínate seguir los caminos. Fíjate que nos ¿sí? acompaña Fernando Albarrán Álvarez. Dice, el legado que dejó fue el dejar el apego a lo material y es una de las 7 reencarnaciones del Maestro Jesús. Sí, está combinándonos aquí Fernando el cristianismo con estas enseñanzas. Dice Luis Ernesto Zamudio, el príncipe Siddhartha entendió el significado de ser príncipe, es decir, el primer gobernante después del rey, pero su gobierno lo creó a partir del sendero de luz que lo acercaba a la causa, primera. Pues sí, digamos que es un reinado de diferente nivel, de diferente orden, sí tiene razón. Diana Morales, mi querida hermana Diana Morales, qué bueno que nos acompañas. Sí, hola, buenas noches, queridos hermanos. Qué bueno que estás con nosotros, Dianita, y qué bueno que pues te pueda parecer útil lo que estamos platicando aquí con el doctor Mejía, porque es una serie de enseñanzas que podemos aplicar en nuestra propia vida. Algo, espera, se me metió aquí una voz, pero ya la quitamos, afortunadamente. Doctor Mejía, se me está terminando el tiempo, quisiera yo dedicar más o menos una hora para no aburrir a nuestros hermanos y no abusar tampoco de tu tiempo. Pero en México, acabamos de ver en China, pues todo este extraordinario desarrollo, todo lo que nos has platicado, y lo explicas de una manera muy brillante, diciendo el pueblo chino ha tenido esta preparación por siglos, más de 700 años antes de Cristo fue la época de estos famosos hombres, entonces llevamos 2700 años de ese crecimiento espiritual del pueblo chino. Esa es una razón por la cual tienen tanto éxito. Pero nos acabas de dar una demostración, por ejemplo, de armamento, que caramba, es impresionante la forma como apretando un botón podrían acabar con el resto del planeta, o con todo el planeta, no con el resto, sino con todo el planeta. Ahora, en México, doctor, tenemos pues raíces indígenas, tenemos raíces europeas, en fin, somos una combinación, pero pues con culturas ancestrales también. Sin embargo, aquí podríamos pensar en que el presidente López Obrador
desarrolló o inició el desarrollo de un nuevo sistema que le llamó humanismo mexicano. Ujú. ¿Tú consideras que podríamos de alguna manera empatar esas dos carreras de pensamiento? Sí, sin duda, porque mira, él se remonta a nuestra cultura original, a la cultura original de los que vivimos en México. Es decir, desde los mayas está la grandeza ahí, que como los libros de Alejandría, la biblioteca de Alejandría que quemaron todo, ¿sí? Igual aquí nos quemaron todo vestigio escrito en documentos de nuestro origen, de tal manera que sí tenemos muy poco conocimiento y peor, muy poca difusión de la grandeza de nosotros. Por eso Andrés Manuel dice eso, ¿no? Que pensemos en la grandeza de nuestro origen, porque esa es la que nos da la fortaleza. Ahora, establecer una conducta desde el gobierno, desde los funcionarios, eso es importante, porque si no hay congruencia entre el comportamiento de, de los funcionarios del gobierno de cualquier nivel, si no lo hay, la gente no va a creer. Y es a lo que le apuestan los enemigos de la cuarta transformación, a que se estén equivocando, a que si ven que alguien se corrompe, si alguien algo, a ese luego a tirar, a pegar, ¿sí? ¿Para qué? Para que no progrese la posibilidad del humanismo mexicano, que sería una corriente filosófica creada desde el punto de vista nacionalista para empezar a construir en los niños, en los jóvenes, una actitud distinta Claro. ante las circunstancias que vive nuestro país. Por eso yo creo que sí, y se debe trabajar, y creo que lo están trabajando, y a los que no lo trabajen, pues que les toque lo que les toque, porque también debe haber ejemplo de Me que el haces que... reflexionar muy interesante, doctor. Ahorita déjame comentarte, pero llegó Lalo, Eduardo, qué bueno que nos acompañas, Eduardo, y que nos des tu comentario. Fíjate, doctor, que dice Lalo, no hay una religión china. Sin embargo, Confucio enseña que es el ser chino, es ser chino a partir de los antiguos y que se logra con los rituales, los cuales son útiles para recordarnos qué es lo correcto. Eso que Confucio mencionaba sobre lo que distingue al caballero. Sí, nos decía algo así el doctor Mejía, Lalo, mencionaba un poquito en ese sentido. ¿Cómo ves esta opinión, doctor Mejía? Pues mira, me parece que es el punto de vista de donde estamos sentados, ¿no? Yo por eso les digo que hay que leer más. Necesitamos leer un poquito más para nutrirnos de esa filosofía y y pues investigar más la nuestra, a ver hasta dónde Claro. podemos, porque nada más están las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, y de otro ilustre mexicano más reciente como testimonio de la grandeza de nuestra nación, pero necesitamos que por ahí trabajen más en identificar cosas que Ahora, pueden la, estar. la, la reflexión a la que me motivaba, doctor, y no me gustaría despedirnos sin comentártelo. Decías tú que es importante que los funcionarios, el gobierno, que tomen esta idea, que la materialicen, que la hagan propia, que hagan como una verdadera filosofía de vida, el humanismo mexicano. Pero yo te comentaría o te pregunto más bien, no lo van a hacer, no lo están haciendo. ¿Quién los puede obligar? Porque de buena fe, pues algunos sí, afortunadamente, por ejemplo, el presidente López Obrador fue un genio en ese sentido, un parteaguas en la historia de nuestro país y dejó encaminado un asunto. Llega la presidenta Sheinbaum y afortunadamente pues va más o menos por ese camino. Sin embargo, el resto del equipo que los ha acompañado, tanto a Andrés Manuel como a la presidenta Claudia, como que no les cae el 20 de lo que tienen que hacer. Siguen tratando mal a la gente, siguen dilapidando recursos, siguen haciendo tortuguismo, siguen haciendo burocracia, como que no captan la idea. Claro, hay excepciones y hay funcionarios que están trabajando bien, pero como que en el conjunto no se siente que haya ese apoyo para los funcionarios
de primer lugar, de primer nivel, como los presidentes o los grandes funcionarios de los otros poderes. Y en otras épocas, como en el siglo XIX, pues el pueblo acompañaba a los grandes pensadores, los hombres de la Reforma, por ejemplo, acompañaron y colocaron al presidente Juárez en un lugar destacado. Pero aquí como que no noto eso. Entonces, ¿cuál sería el papel de nosotros los masones, que estamos convencidos de estas teorías, de estas políticas, de estas filosofías? ¿No crees que debiéramos de tomar una actitud más activa y como que incidir de mejor manera en la vida pública? Sin duda, Rafael, necesitamos llevar a la acción y a la práctica todos esos principios y valores que aprendemos en la institución, porque ¿para qué se prepara un taco si nadie se lo come? Es decir, Excelente, ¿para qué nos excelente. preparamos nosotros si no salimos a la calle a poner en práctica? Pero poner en práctica no en lo individual, Rafael. No cada uno de nosotros. Eso es demagogia. No, tenemos que salir unidos y sumándonos y hacer cadenas de trabajo entre hermanos, entre liberales. ¿Por qué? Porque muchos se dicen liberales, pero pues porque les conviene para el hueso, para el puesto. Pero los liberales están encerrados en sus cuatro paredes. Ya es tiempo, sí que salgamos. Y mira, todos los movimientos sociales tienen momentos y nosotros debemos entender nuestro momento, Rafael. Esta organización social que se llama y se denomina la 4T necesita, necesita blanquearse, necesita transformarse. Todos los movimientos sociales son al principio democráticos, populares y antiimperialistas. Y en la segunda etapa, una vez que ganan, porque en la primera caben todos, hay que depurarse. Y Morena debe depurarse. El movimiento debe depurarse. Que se vayan los que son emisarios del pasado, definitivo. Y por otro lado, Morena tiene que transformarse de movimiento a un partido, no hay más. Tienen que formar cuadros, tiene que haber escuela de cuadros, se tienen que formar quienes vengan a ser auténticos, a ser verdaderos, a ser congruentes con la filosofía del partido, es la filosofía del pueblo, así debe de ser. Pero nosotros debemos estar ahí, debemos estar participando. Los liberales ya deben dejar las cuatro paredes y organizarse afuera sin distingos, sin distingos de ritos, sin distingos de circunstancias de cada gran oriente, y debemos de estar unidos todos por Claro. México. Es México, este es nuestro objetivo. Doctor, dice Diana Morales, te lo voy a leer porque me parece interesantísimo lo que nos está diciendo. Dice, se puede implementar el humanismo solidario como una corriente intelectual y artística que reivindica la unidad profunda de la humanidad, el compromiso ético de los creadores y la solidaridad y fraternidad universal como respuesta a la fragmentación y opresión. Creo que es una síntesis de lo que estabas diciendo, doctor. Lo ha dicho Diana de una manera muy interesante. Sigue, déjame ver porque me perdí un poquito aquí subiéndole y bajándole. Dice, se opone al pensamiento único y a los sistemas que deshumanizan, promoviendo la resistencia y responsabilidad por el otro, desde una perspectiva no ideologizada. Pues ahí sí no sé, no estoy muy seguro de qué queremos decir con no ideologizada. Debe tener una ideologización, porque si no, pues ¿cómo? En qué lo fundamentas? Dice Leo Ember Garibay Campos, que pasen buenas noches, mis queridos hermanos, disfruté mucho la charla. Muchas gracias, Leo Ember, pues nos faltaron tus opiniones también, pero bueno. Luis Ernesto Zamudio, esa es la palabra clave, congruencia que aleja al gobierno de la sociedad analítica. El humanismo mexicano es un curso que se pide con realidad política, por eso nuestro papel es relevante en el mundo profano. Nuestro deber es de aglutinar el libre pensamiento y la virtud, alejado de la corriente política actual, que es un obstáculo más que un impulso que genera la confianza para verdadero desarrollo y transformación ascendente. Pues yo estoy de acuerdo, doctora Beto, ¿cómo lo ves? Carlos Sandoval dice, buenas noches, queridos hermanos, te mandamos un abrazo, Carlitos Sandoval, muchas gracias. Pues doctor, estas son algunas de las opiniones de nuestros amigos
Yo te agradezco muchísimo tu conversación. Yo diría, doctor, con todo el cariño que tú mereces y la admiración que siempre siento por ti, yo diría que esta plática de hoy, estas charlas entretenidas de hoy, son apenas como el abrir boca. Tú hablabas hace ratito de que no vale la pena tener un taco si nadie se lo come. Entonces, como que esto es apenas pues nada más como para abrir el apetito, ¿no? El aperitivo famoso, y con esto nos haría falta terminar una buena charla sobre este tema. Así que te invito con mucho cariño, con mucha fraternidad, que en unas próximas semanas regresemos a este tema, doctor, y lo ampliemos ya con la perspectiva de qué ha ocurrido en el pueblo chino, qué logró detonar ese enorme desarrollo, envidiable desarrollo de la cultura china y del gobierno chino, y ver si lo que estamos haciendo en México podría pensar que va encaminado en ese sentido decía, pues han dicho nuestros presidentes que estamos con la posibilidad de ser una gran nación, de ser uno de los modelos a seguir en el mundo. ¿Tú crees que podríamos en alguna manera llegar a esos puntos? Pues, Rafa, cuando gustes, podemos seguir adelante. Este es un hilo de la madeja y pues con gusto podemos seguirle quitando no solamente la madeja, sino convocar a nuestros hermanos a que, hagamos el nuevo tejido, construyamos el nuevo tejido social que requiere México. Claro, sobre todo empezar, dicen que hay que empezar por la propia casa. Nosotros dentro de la institución tenemos que ya dar un paso trascendente, cambiar nuestros viejos moldes, nuestras viejas actitudes sobre todo, y pues ver estos filósofos de la antigüedad que nos han dejado grandes enseñanzas y que además lo masticamos con mucha frecuencia dentro de nuestros talleres, pero lo que tú decías hace un momentito, no lo hacemos parte interna de nuestro ser y no lo aplicamos en nuestra vida. Luis Ernesto Zamudio, felicitaciones, querido hermano Raúl, y gracias por vuestras luz. Gracias, querido hermano Rafael, por vuestros oficios y coordinación de acciones. Triple abrazo fraternal. Luis Ernesto, pues te agradecemos mucho. Creo, hablo en nombre también del doctor Mejía, te agradecemos mucho. Y Tlacael Elome, nuestro querido hermano Tlacael Elome, dice, en consonancia con lo que señalaba Lao Tse, de que habría que vivirse en consonancia con la naturaleza, los pueblos prehispánicos consideraban a la naturaleza como sus iguales. Los animales eran sus hermanos y la tierra su madre. Por ello sentían un gran respeto por esos elementos. Sí, digamos, la unión que decía hace un momento el doctor Mejía, la unión de nosotros con la naturaleza, ser parte del todo y entender que somos parte del todo y que el todo no nos es ajeno. Doctor Mejía, ¿cómo quieres redondear, terminar tu intervención en estas charlas entretenidas? ¿Cómo nos despedimos? Pues mira, que estudiemos más, que aprendamos, que acuerpemos esa filosofía, que la hagamos parte de nuestra vida y que luchemos por aportarle algo a nuestro país para que pues, nos vayamos cuando nos toque con con la frente muy en alto y que México merece una circunstancia mejor digo, y agradezco ahí, por ahí escuché a muchos de mis hermanos de mi madre logia que, este, Que nos que, acompañaron hoy. que nos acompañaron y que saben cómo pienso, que saben que nuestra vida es de vocación y es de práctica de nuestras virtudes, que buscamos la congruencia, pero a toda costa. Pues todos los que te Muchas conocemos, doctor, y que conocemos tu pensamiento, te queremos y te admiramos.